El misterio del más allá. Antonio Rollo Marín, OP. Al lector, las siguientes páginas contienen el texto íntegro de una serie de conferencias cuaresmales pronunciadas por el autor en la Real Basílica de Atocha, de Madrid, que fueron retransmitidas a toda España por Radio Nacional, en conexión con varias emisoras de provincias. La resonancia verdaderamente nacional que alcanzaron aquellas conferencias nos ha impulsado a ofrecerlas en su texto taquigráfico, a fin de conservar en lo posible la espontaneidad y el ritmo oratorio con que fueron pronunciadas. Y existencia del más allá. Comenzamos hoy, bajo el manto y la mirada maternal de la Santísima Virgen de Atocha, esta serie de conferencias cuaresmales, cuyo tema central lo constituye el misterio del más allá. Ante todo, os voy a decir por qué he escogido este tema. Son tres las principales razones que me han movido a ello. En primer lugar, por su trascendencia soberana. Ante él, todos los demás problemas que se pueden plantear a un hombre, sobre la tierra, no pasan de la categoría de pequeños problemas sin importancia. No voy a invocar una conversación tenida con un alto intelectual. Salid simplemente a la calle. Preguntadle a ese obrero que se dirige a su trabajo. ¿A dónde vas? Os dirá. Yo. A trabajar. ¿Y para qué quieres trabajar? Pues para ganar un jornal. ¿Y el jornal? ¿Para qué lo quieres? Pues para comer. ¿Y para qué quieres comer? Pues para vivir. ¿Y para qué quieres vivir? Se quedará estupefacto creyendo que os estáis burlando de él. Y en realidad, señores, esa última es la pregunta definitiva. ¿Para qué quieres vivir? O sea, ¿cuál es la finalidad de tu vida sobre la tierra? ¿Qué haces en este mundo? ¿Quién eres tú? No me interesa tu nombre, tu apellido como individuo particular. ¿Quién eres tú como criatura humana, como ser racional? ¿Por qué, para qué estás en este mundo? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Qué será de ti después de esta vida terrena? ¿Qué encontrarás más allá del sepulcro? Señores, estas son las preguntas más trascendentales, el problema más importante que se puede plantear un hombre sobre la tierra. Ante él, vuelvo a repetir, palidecen y se esfuman en absoluto esa infinita cantidad de pequeños problemas humanos que tanto preocupan a los hombres. El problema más grande, el más trascendental de nuestra existencia, es el de nuestros destinos eternos. La segunda razón que me impulsó a escoger este tema, es su enorme eficacia sobrenatural para orientar a las almas en su camino hacia Dios. Este tema interesantísimo no puede dejar indiferente a nadie, porque plantea los grandes problemas de la vida humana. No se trata de una cosa fugaz y perecedera. Se trata de nuestros destinos inmortales, y esto, a cualquier hombre reflexivo, tiene que llegarle forzosamente hasta lo más hondo del alma. Para encogerse de hombros ante él es menester ser un loco o un insensato irresponsable. La tercera razón, señores, es su palpitante actualidad. Porque si este tema no puede envejecer, es inútil que se reúnan las cancillerías, que se organicen asambleas internacionales. No lograrán poner en orden y concierto al mundo hasta que lo arrodillen ante Cristo, ante aquel que es la luz del mundo. Hasta que, plenamente convencidos todos de que por encima de todos los bienes terrenos y de todos los egoísmos humanos, es preciso salvar el alma, se pongan en vigor, en todas las naciones del mundo, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Con sola esta medida se resolverían automáticamente todos los problemas nacionales e internacionales, que tienen planteados los hombres de hoy. Y sin ella será absolutamente inútil todo cuanto se intente. Precisamente porque el mundo de hoy, no se preocupa de sus destinos eternos, porque no se habla sino del petróleo árabe, de la hegemonía económica mundial de esta o de la otra nación, o de cualquier otro problema terreno materialista. En el horizonte cercano, aparecen negros nubarrones que, si Dios no lo remedia, acabarán en un desastre apocalíptico bajo el siniestro resplandor y el estruendo horrísono de las bombas atómicas. Examinemos, señores, los datos fundamentales del problema. Desde la más remota antigüedad se enfrentan y luchan en el mundo dos fuerzas antagónicas, dos concepciones de la vida completamente distintas e irreductibles. La concepción materialista, irreligiosa y atea, que no se preocupa sino de esta vida terrena, y la concepción espiritualista,
que piensa en el más allá. La primera podría tener como símbolo una sala de fiestas, un salón de baile, un cabaret, y sobre su frontispicio esta inscripción, estas solas palabras: no hay más allá. Por consiguiente, vamos a gozar, vamos a divertirnos, vamos a pasarlo bien en este mundo. Placeres, riquezas, aplausos, honores. A pasarlo bien en este mundo. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Concepción materialista de la vida, señores. Pero hay otra concepción. La espiritualista, la que se enfrenta con los destinos eternos, la que podría tener como símbolo una grandiosa catedral en cuyo frontispicio se leyera esta inscripción: hay un más allá. O si queréis esta otra más gráfica y expresiva todavía: ¿qué le aprovecha al hombre ganar el mundo entero, si al cabo pierde su alma para toda la eternidad? He aquí, señores, la disyuntiva formidable que tenemos planteada en este mundo. No podemos encogernos de hombros. No podemos permanecer indiferente ante este problema colosal, porque, queramos o no, lo tenemos todos planteado por el mero hecho de haber nacido. Estamos ya embarcados y no es posible renunciar a la tremenda aventura. Yo comprendo perfectamente la risa y la carcajada volteriana del incrédulo irreflexivo que se hunde totalmente en el cieno, que no vive más que para sus placeres, sus riquezas y sus comodidades temporales. Lo comprendo perfectamente, porque es un insensato, un loco, que no se ha planteado nunca en serio el problema del más allá. Pero una persona que tenga un poquito de fe y otro poco de sentido común, que sepa reflexionar y que se plantee el problema del más allá, y se encoja de hombros ante él y diga: la eternidad. ¿Qué me importa eso? Señores, eso no lo comprendo, eso no lo concibo. Ante el problema pavoroso del más allá, no podemos permanecer indiferentes, no podemos encogernos de hombros. Tenemos que tomar una actitud firme y decidida, si no queremos renunciar, no ya a la fe cristiana, sino a la simple condición de seres racionales. Precisamente estos días vengo a hablaros de este gran problema de nuestros destinos eternos. Del misterio del más allá. Esta tarde, en las primeras de mis conferencias, voy a ceñirme exclusivamente a poner en claro la existencia del más allá. Nada más. No vengo en plan apologético. Tengo muy poca fe en la apologética, señores, incrédulos de cabeza, de argumentos, incrédulos que puedan decir con sinceridad: yo no puedo creer porque tengo la demostración aplastante, las pruebas concluyentes de la falsedad de la fe católica. Imposible de todo punto. No hay incrédulos de cabeza, pero sí muchísimos incrédulos de corazón. No tienen argumentos contra la fe, pero sí un montón de cargas afectivas. No creen porque no les conviene creer. Porque saben perfectamente que si creen tendrán que restituir sus riquezas mal adquiridas, renunciar a vengarse de sus enemigos, romper con su amiguita o su media docena de amiguitas, tendrán, en una palabra, que cumplir los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y no están dispuestos a ello. Prefieren vivir anchamente en este mundo, entregándose a toda clase de placeres y desórdenes. Y para poderlo hacer con relativa tranquilidad, se ciegan voluntariamente a sí mismos. Cierran sus ojos a la luz y sus oídos a la verdad evangélica. No les da la gana de creer. No porque tengan argumentos, sino porque les sobran demasiadas cargas afectivas. Señores, cuando el corazón está sano, cuando no tenemos absolutamente nada que temer de Dios, no dudamos en lo más mínimo de su existencia. Ah, pero cuando el corazón está corrompido. ¿No os habéis fijado que solo los malhechores y delincuentes, jamás las personas honradas, atacan a la policía o la guardia civil? San Agustín conocía maravillosamente esta psicología del corazón humano, por eso escribió esta frase lapidaria y genial: para el que quiere creer, tengo 1000 pruebas. Para el que no quiere creer, no tengo ninguna. Maravillosa frase, señores. Para el que quiere creer, para el hombre honrado, para el hombre sensato, para el hombre que quiere discurrir con sinceridad, tengo 1000 pruebas enteramente demostrativas de la verdad de la fe católica. Pero para el que no quiere creer, para el que cierra obstinadamente su inteligencia a la luz de la verdad, no tengo absolutamente ninguna prueba. A ese incrédulo del corazón,
a ese que lanza su carcajada volteriana porque no le interesan las cosas de los curas y de los frailes, a ese no tengo que decirle absolutamente nada. Pero que no olvide, sin embargo, la frase magistral de San Agustín. Para el que quiere creer, tengo 1000 pruebas. Para el que no quiere creer, no tengo ninguna. No me dirijo al incrédulo volteriano. Me dirijo, sencillamente, al hombre de la calle, que vive quizá olvidado de Dios, pero que posee un fondo honrado y un corazón recto. A ese hombre bueno, honrado, de corazón sincero, de corazón naturalmente cristiano, pero irreflexivo y atolondrado, que no se ha planteado nunca en serio el problema del más allá. Con este quiero hablar. Con este quiero entablar diálogo, y le digo, amigo, escúchame, que estoy completamente seguro de que llegaremos a un acuerdo, porque te voy a hablar a la inteligencia y al corazón y tú tienes una inteligencia sana y un corazón noble y me vas a escuchar con sincera rectitud de intención, te voy a hablar de la existencia del más allá. Voy a proponerte 3 argumentos. Sencillos, claros, al alcance de todas las fortunas intelectuales. En el primero, nos moveremos en el plano de las meras posibilidades. En el segundo, llegaremos a la certeza natural, o sea, a la que corresponde al orden puramente humano, filosófico, de simple razón natural. Y en tercero, llegaremos a la certeza sobrenatural, en torno a la existencia del más allá. Primer argumento, señores. Nos vamos a mover en el plano de las meras posibilidades. Las personas cultas que me escuchan saben muy bien que Renato Descartes quiso encontrar el principio fundamental de la filosofía, planteando su famosa extender su duda universal a las verdades sobrenaturales de la fe, sino únicamente a las de orden puramente natural y humano. Nosotros no vamos a dudar un solo instante de las verdades de la fe católica. Pero vamos a fingir, vamos a imaginarnos por un momento, que la fe católica no nos dijera absolutamente nada sobre la existencia del más allá. Es absurda tal suposición, puesto que esa existencia constituye la verdad primera y fundamental del catolicismo. Pero vamos a imaginarnos, por un momento, ese disparate. Y amontonando nuevos absurdos y despropósitos, vamos a suponer, por un momento, que la razón humana no nos ofreciera tampoco ningún argumento enteramente demostrativo de la existencia del más allá, sino, únicamente, de su mera posibilidad. ¿Cuál debería ser nuestra actitud en semejante suposición? ¿Qué debería hacer cualquier hombre razonable, no ante la certeza, pero sí ante la posibilidad de la existencia de un más allá con premios y castigos eternos? Es indudable, señores, que aún en este caso, aun cuando no tuviéramos la certeza sobrenatural de la fe, sobre la existencia del más allá, y aun cuando la simple razón natural no nos pudiera demostrar plenamente su existencia, tuviéramos que movernos únicamente en el plano de las simples probabilidades y hasta de las meras posibilidades, todavía, entonces la prudencia más elemental, debería empujarnos a adoptar la postura creyente, por lo que pudiera ser. Nos jugamos demasiadas cosas tras esa posibilidad. No podríamos tomarla a broma. Reflexionad un momento. Ved lo que ocurre con las cosas e intereses humanos. Existen infinidad de compañías de seguros, para asegurar un sinfín de cosas inseguras, sobre todo cuando se trata de cosas que, humanamente hablando, vale la pena asegurar. El mendigo harapiento que vive en una miserable chabola del suburbio de una gran ciudad, no tiene por qué preocuparse de asegurar aquella miserable vivienda. Pero el que posee un magnífico palacio que vale millones de pesetas, hace muy bien en asegurarlo contra un posible incendio, porque para él, un incendio podría representar una catástrofe irreparable. Ahora bien, al hacer el seguro contra incendios, ¿está convencido el que lo firma de que el incendio sobrevendrá efectivamente? ¿Qué va a estar convencido? Está casi seguro de que no se producirá, porque no solamente no es infalible que se produzca, sino que ni siquiera es probable. Es, simplemente, posible, nada más. No es cosa cierta, ni infalible, ni siquiera probable, pero es posible. Y como tiene mucho que perder, lo asegura y hace muy bien. Otros hacen seguro contra el pedrisco, otros contra el robo. ¿Es que están convencidos de que sobre sus tierras vendrá el pedrisco, las arrasará, o de que vendrá el ladrón, y se apoderará de los bienes de su casa? No.
Están completamente convencidos de lo contrario. No habrá pedrisco, y si lo hay, quedará muy localizado, y no les arruinará todas sus tierras, ni muchísimo menos. Pero para evitarse el posible perjuicio parcial, firman la póliza del seguro. No vendrá el ladrón, pero por si acaso, aseguran sus bienes de fortuna. Esta conducta, señores, es muy sensata y razonable. No se le puede poner reparo alguno. Pues, señores, traslademos esto del orden puramente natural y humano, a las cosas del alma, al tremendo problema de nuestros destinos eternos, y saquemos la consecuencia. Señores, aunque no tuviéramos la seguridad absoluta, ciertísima que tenemos ahora, aunque no fuera ni siquiera probable, sino meramente posible, Fraile, que tenía una gran agilidad mental, le contestó al punto. Pero, ¿qué terrible chasco te vas a llevar tú si resulta que hay infierno? El argumento, señores, no tiene vuelta de hoja. Si resulta que hay infierno, ¿qué terrible chasco se van a llevar los que no piensan ahora en el más allá, los que gozan y se divierten revolcándose en toda clase de placeres pecaminosos? Si resulta que hay infierno, ¿qué terrible chasco se van a llevar? En cambio, nosotros, no. Los que estamos convencidos de que lo hay, los que vivimos cristianamente, no podemos desembocar en un fracaso eterno. Aun suponiendo, que no lo supongo. Aun imaginando, que no lo imagino, que no existe un más allá, después de esta pobre vida. ¿Qué habríamos perdido, señores, con vivir honradamente? Porque lo único que nos prohíbe la religión, lo único que nos prohíbe la ley de Dios, es lo que degrada, lo que envilece, lo que rebaja al hombre al nivel de las bestias y animales. Nos exige, únicamente, la práctica de cosas limpias, nobles, sublimes, elevadas, dignas de la grandeza del hombre. Sé honrado, no hagas daño a nadie, no quieras para ti lo que no quieras para los demás, respeta el derecho de todos, no te revuelques en los placeres inmundos, practica la caridad, las obras de misericordia, apiádate del prójimo desvalido, sé fiel y honrado en tus negocios, sé diligente en tus deberes familiares, educa cristianamente a tus hijos. ¿Qué cosas más limpias, más nobles, más elevadas? ¿Qué habríamos perdido con vivir honradamente, aun suponiendo que no hubiera cielo? Y, en cambio, ¿qué habríamos ganado con aquella conducta inmoral si hay infierno, perdiéramos el alma por no haber hecho caso de nuestros destinos eternos? Señores, aun moviéndonos en el plano de las meras posibilidades, les hemos ganado la partida a los incrédulos. Nuestra conducta es incomparablemente más sensata que la suya. Pero tenemos argumentos mucho más fuertes y decisivos. Podemos avanzar mucho más y hasta rebasar en absoluto las meras probabilidades y entrar de lleno en el terreno de la certeza plena. Primero en un plano natural, meramente filosófico, y después, en un plano sobrenatural, en el plano teológico de la verdad revelada por Dios. Primero la filosofía, señores. En el plano de la simple razón natural, se pueden demostrar como 2 y 2 son 4, dos verdades fundamentales. La existencia de Dios y la inmortalidad del alma. Estas son verdades de tipo filosófico, demostrables por la simple razón natural. Hay otras verdades que rebasan el marco de la simple filosofía y entran de lleno en el terreno de la fe. Por ejemplo, si el mismo Dios no se hubiese dignado revelarnos que es uno en esencia y trino en personas, no lo hubiéramos sabido ni sospechado jamás en este mundo. La razón natural no puede descubrir, ni sospechar siquiera, el misterio de la Santísima Trinidad. Pero la simple razón natural, repito, puede demostrar de una manera apodíctica, ciertísima, la existencia de Dios y la inmortalidad del alma. Ahora bien, si Dios existe, si el alma es inmortal, empezad vosotros mismos a sacar las consecuencias prácticas en torno a nuestra conducta sobre la tierra. Señores, la existencia de Dios y la inmortalidad del alma se pueden demostrar con argumentos apodícticos. No tengo tiempo para hacer ahora una demostración a fondo de ambas cosas. Pero, al menos, voy a exponer los rasgos fundamentales de la demostración de la inmortalidad del alma, ya que, para negar la existencia de Dios, hace falta estar enteramente desprovisto de sentido común. En primer lugar, ¿existe nuestra alma? Es del todo seguro e indiscutible, que tenemos un alma. En absoluto, señores.
Estamos tan seguros, y más, de la existencia del alma que la de nuestras ideas abstractas, señores. ¿Las ha visto alguien con los ojos? ¿Las ha captado con sus oídos? ¿Las ha percibido con su olfato? ¿Las ha tocado con sus manos? ¿Las ha saboreado con su gusto? Los sentidos no nos dicen absolutamente nada de esto, y, sin embargo, ahí está el hecho indiscutible, clarísimo. Tenemos ideas abstractas y universales. Luego, si nosotros tenemos ideas abstractas, universales, irreductibles a la materia, o sea, absolutamente espirituales, queda fuera de toda duda que hay en nosotros un principio espiritual capaz de producir esas ideas espirituales. Porque, señores, es evidentísimo que nadie da lo que no tiene y nadie puede ir más allá de lo que sus fuerzas le permiten. Los sentidos corporales no pueden producir ideas espirituales porque lo espiritual trasciende infinitamente al mundo de la materia y es absolutamente irreductible a ella. Luego, es indiscutible que tenemos un principio espiritual capaz de producir ideas espirituales. Y ese principio espiritual es, precisamente, lo que llamamos alma. Señores, el alma existe, es evidentísimo para el que sepa reflexionar un poco. Y es evidentísimo que el alma es espiritual, porque de ella proceden operaciones espirituales, y la filosofía más elemental enseña que la operación sigue siempre al ser, y es de su misma naturaleza. Luego, si el alma produce operaciones espirituales, es porque ella misma es espiritual. Tenemos un alma espiritual. Pero esto equivale a decir que nuestra alma es absolutamente simple, en el sentido profundo y filosófico de la palabra, porque todo lo espiritual es absolutamente simple, aunque no todo lo simple sea espiritual. Todo español es europeo, aunque no todo europeo es español. Lo espiritual es simple porque carece de partes, ya que éstas afectan únicamente al mundo de la materia cuantitativa. Pero no todo lo simple es espiritual, porque pueden los cuerpos compuestos descomponerse en sus elementos simples sin rebasar los límites de la materia. El alma es espiritual porque es independiente de la materia. Y es absolutamente simple, porque carece de partes. Pero un ser absolutamente simple, es necesariamente indestructible, porque lo absolutamente simple, no se puede descomponer. Examinad, señores, la palabra descomposición. ¿Qué significa esa palabra? Sencillamente, desintegrar en sus elementos simples una cosa compuesta. Luego, si llegamos a un elemento absolutamente simple, si llegamos a lo que podríamos denominar átomo absoluto, habríamos llegado a lo absolutamente indestructible. El átomo absoluto es indestructible, señores. No me refiero al átomo físico. Dentro del átomo físico, la moderna química ha descubierto todo un sistema planetario. Son los electrones. La química moderna ha logrado desintegrar el átomo físico en sus elementos más simples. Pero cuando se llega al átomo absoluto, que quizá no pueda darse en lo puramente corporal, se ha llegado a lo absolutamente indestructible. Sencillamente, porque no se puede descomponer en elementos más simples. Solo cabe la aniquilación en virtud del poder infinito de Dios. Ahora bien, este es el caso del alma humana, señores. El alma humana, por el hecho mismo de ser espiritual, es absolutamente simple, es como un átomo absoluto, del todo indescomponible, y, por consiguiente, es intrínsecamente inmortal. El principio de nuestra vida espiritual, el alma, es por su propia naturaleza, absolutamente simple, indestructible, indescomponible. Luego, es intrínsecamente inmortal. Solamente Dios, que la ha creado, sacándola de la nada, podría destruirla aniquilándola. Dios podría hacerlo, hablando en absoluto, pero sabemos con toda certeza, porque lo ha revelado el mismo Dios, que no la destruirá jamás. Porque habiendo creado el alma intrínseca, están totalmente convencidos de ello. Con aberraciones tremendas, desde luego, pero con un convencimiento firme e inquebrantable. Hay quienes ponen un principio del bien y otro del mal. Ciertos salvajes adoran al sol. Otros, a los árboles. Otros, a las piedras. Otros, a los objetos más absurdos y extravagantes. Pero todos se ponen de rodillas ante un misterioso más allá. Señores, se ha podido decir con la historia de las religiones, en las manos,
que sería más fácil encontrar un pueblo sin calles, sin plazas, sin casas, sin habitantes, o sea, un pueblo quimérico y absurdo, porque un pueblo con tales características no ha existido ni existirá jamás, que un pueblo sin religión, sin una firme creencia en la supervivencia de las almas más allá de la muerte. ¿Os dais cuenta de la fuerza probativa de este argumento histórico? Ah, señores. Cuando la humanidad entera, de todas las razas, de todas las civilizaciones, de todos los climas, de todas las épocas, sin haberse puesto previamente de acuerdo coincide, sin embargo, de una manera tan absoluta y unánime en ese hecho colosal, hay que reconocer, sin género alguno de duda, que esa creencia, es un grito que sale de lo más íntimo de la naturaleza racional del hombre. Esa exigencia de la propia inmortalidad en un más allá, procede del mismo Dios, que la ha puesto, naturalmente, en el corazón del hombre. Y eso no puede fallar, eso es absolutamente infrustrable. Todo deseo natural y común a todo el género humano, procede directamente del autor mismo de la naturaleza, y ese deseo, no puede recaer sobre un objeto falso, quimérico, porque esto arguiría imperfección o crueldad, en Dios, lo cual es del todo imposible. El deseo natural de la inmortalidad, prueba apodícticamente, en efecto, que el alma es inmortal. 3. Argumento de teología natural. No me refiero todavía a la fe. Estoy moviéndome todavía en un plano puramente natural, puramente filosófico. Me refiero a la teología natural, a eso que llamamos teodicea, o sea, a lo que puede descubrir la simple razón natural en torno a Dios y a sus divinos atributos. ¿Qué nos dice esta rama de la filosofía, con relación a la existencia de un más allá? Que tiene que haberlo forzosamente, porque lo exigen así, sin la menor duda, tres atributos divinos: la sabiduría, la bondad y la justicia de Dios. A lo exige la sabiduría, que no puede poner una contradicción en la naturaleza humana. Como os acabo de decir, el deseo de la inmortalidad, es un grito incontenible de la naturaleza. Y Dios, que es infinitamente sabio, no puede contradecirse. No puede poner una tendencia ciega en la naturaleza humana que tenga por resultado, por objeto final, el vacío y la nada. No puede ser. Sería una contradicción de tipo metafísico, absolutamente imposible. Dios no se puede contradecir. B. Lo exige también la bondad de Dios. Porque Dios ha puesto en nuestros propios corazones el deseo de la inmortalidad. Examinad, señores, vuestros propios corazones. Nadie quiere morir. Todo el mundo quiere sobrevivirse. El artista, por ejemplo, está soñando en su obra de arte, para dejarla en este mundo, después de su muerte, sobreviviéndose a través de ella. Todo el mundo quiere sobrevivirse en sus hijos, en sus producciones naturales o espirituales. Pero esto es todavía demasiado poco. Queremos sobrevivirnos personalmente, tenemos el ansia incontenible de la inmortalidad. La nada, la destrucción total del propio ser, nadie la quiere ni apetece. No puede descansar un deseo natural sobre la nada, porque la nada es la negación total del ser, es la no existencia, y eso no es ni puede ser apetecible. La contestación a esta pregunta es muy sencilla. ¿Sabéis por qué permite Dios tamaño escándalo, injusticias tan irritantes? Pues porque hay un más allá en donde la virtud recibirá su premio y el crimen su castigo merecido. Un hombre tan poco sospechoso de clericalismo como Juan Jacobo Rousseau, en un momento de sinceridad, llegó a escribir su famosa frase: si yo no tuviera otra prueba de la inmortalidad del alma, de la existencia de premios y castigos en el otro mundo, que ver el triunfo del malvado, la opresión del justo acá en la tierra, esto solo me impediría ponerlo en duda. Tan estridente disonancia en la armonía universal, me empujaría a buscarle una solución, y me diría: para nosotros no acaba todo con la vida. Todo vuelve al orden con la muerte. Vaya si volverá, señores. Vaya si volverá todo al orden más allá de esta vida. En el plano individual, en el familiar, en el social, en el internacional, todo volverá al orden después de la muerte. El vulgar estafador que, escudándose en un cargo político o en el prestigio de una gran empresa o de un comercio, en gran escala, se ha enriquecido rápidamente contra toda justicia, acaso abusando del hambre y de la miseria ajena. Que se apresure a disfrutar sin frenos ni cortapisas de esas riquezas inicuamente adquiridas.
Le queda ya poco tiempo, porque no acaba todo con la vida. Todo vuelve al orden con la muerte. Y el joven pervertido, estudiante coleccionista de suspensos que se pasa las mañanas en la cama, la tarde en el cine, o en el fútbol, la noche en el cabaret, o en el lupanar, la muchacha frívola, la que vive únicamente para la diversión, para el baile, el teatro y la novela. La que escandaliza a todo el mundo, con sus desnudeces provocativas, con el desenfado, en el hablar, con su despreocupación ante el problema religioso, con que rían ahora, que gocen, que se diviertan, que beban hasta las heces la dorada copa del placer. Ya les queda poco tiempo, porque no acaba todo con la vida. Todo vuelve al orden con la muerte. Y el casado que pone a su capricho limitación y tasa a la natalidad, contradiciendo gravemente los planes del Creador. Y el marido infiel que le ha puesto un piso a una mujer perversa que no es la suya. Y el padre que no se preocupa de la cristiana educación de sus hijos y se hace responsable de sus futuros extravíos y acaso, de la perdición eterna de sus almas. Y tantos otros como viven completamente de espaldas a Dios, olvidados en absoluto de sus deberes más elementales para con Él. Pobrecitos. Qué pena me dan. Porque, por desgracia para ellos, no acaba todo con la vida. Todo vuelve al orden con la muerte. Y al revés. El obrero tuberculoso que siente que se le acaban las fuerzas por momentos y se ve obligado, a pesar de todo, a seguir trabajando para prolongar un poco su agonía con el mísero jornal que, al final de la semana, deposita en sus manos la injusticia de una sociedad paganizada. La pobre viuda madre de 8 hijos, que no tiene un pedazo de pan para calmarles el hambre. Que no se desesperen. Si saben elevar sus ojos al cielo para contemplarlo a través del cristal de sus lágrimas, pronto terminará su martirio. Porque no acaba todo con la vida. Todo vuelve al orden con la destruir una verdad metafísica. Dios mismo, por ejemplo, no puede hacer que 2 y 2 no sean 4, o que el todo no sea mayor que una de sus partes. Tenemos de ello certeza absoluta, metafísica, infalible. Porque lo contrario envuelve contradicción, y lo contradictorio no existe ni puede existir. Es una pura quimera de nuestra imaginación. La certeza metafísica es una certeza absolutamente infalible. Pues bien, la certeza de fe supera todavía a la certeza metafísica. No porque la certeza metafísica pueda fallar jamás, sino porque la certeza de fe nos da a beber el agua limpia y cristalina de la verdad, en la fuente o manantial mismo de donde brota, el mismo Dios, verdad primera y eterna, que no puede engañarse ni engañarnos. Mientras que la certeza metafísica, nos la ofrece en el riachuelo del discurso y de la razón humanas. Las dos certezas nos traen la verdad absoluta, natural o sobrenaturalmente. Pero la fe vale más que la metafísica, porque su objeto, es mucho más noble y porque está más cerca de Dios. Dios ha hablado, señores. Ha querido hacerse hombre, como uno cualquiera de nosotros, para ponerse a nuestro alcance, hablar nuestro mismo idioma y enseñarnos con nuestro lenguaje, articulado el camino del cielo. Y ved lo que nos ha dicho. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. 11:25 Estad, pues, prontos, porque a la hora que menos penséis vendrá el Hijo del Hombre. 12:40 No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, que al alma no pueden matarla. Temed más bien a aquel que puede perder el alma y el cuerpo en el infierno. Montaña 10:28 ¿Qué le aprovecha al hombre ganar todo el mundo, si pierde su alma? Montaña 16:26 Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces dará a cada uno según sus obras. Montaña 16:27 E irán al suplicio eterno, y los justos, a la vida eterna. Montaña 25:46 Lo ha dicho Cristo, señores, el Hijo de Dios vivo. Lo ha dicho la verdad, por esencia, aquel que afirmó de sí mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. 16:6 Qué gozo, qué satisfacción tan íntima para el pobre corazón humano que siente ansia y sed inextinguible de inmortalidad. Nos lo asegura el mismo Dios. Somos inmortales. Llegará un día en que nuestros cuerpos, rendidos de cansancio por las luchas de la vida,
se inclinarán hacia la tierra y descenderán al sepulcro, mientras el alma volará a la inmortalidad. Cuando el leñador abate con su hacha el viejo árbol carcomido, el pájaro que anidaba en sus ramas, levanta el vuelo y se marcha jubiloso a cantar en otra parte. Qué bien lo sabe decir la liturgia católica en el maravilloso prefacio de difuntos. Con esa visión de paz y de esperanza quiero terminar esta mi primera conferencia cuaresmal. Para tus fieles, Señor, la vida se cambia, pero no se quita. Y al disolverse la casa de esta morada terrena, se nos prepara en el cielo una mansión eterna. Que así sea. Y el tránsito al más allá planteábamos ayer, en el primer día de esta serie de conferencias cuaresmales, el problema de los destinos eternos del hombre, y demostrábamos la existencia del más allá, a la luz de la simple razón natural, y griega, sobre todo, a la luz sobrenatural de la fe, apoyada directamente en la palabra de Dios, que no puede engañarse ni engañarnos. Hay un más allá, después de esta vida. Esta tarde vamos a dar un paso más. Y vamos a hablar del momento de transición, del salto al más allá, de la hora decisiva de la muerte. Sé muy bien que este tema resulta muy antipático a la inmensa mayoría de la gente. Por Dios. Padre. Háblenos usted de lo que quiera menos de la muerte. La muerte es una cosa muy triste y desagradable. Háblenos de cualquier otra cosa, menos que nuestra eternidad. Vale la pena dejar a un lado sentimentalismos absurdos y plantearse con seriedad este tremendo problema de la transición al más allá. Ayer os decía que se disputaban el mundo dos concepciones antagónicas de la vida. La concepción materialista, que niega la existencia del más allá y no piensa sino en reír, gozar y divertirse, y la concepción espiritualista, que, proclamando la realidad de un más allá, se preocupa de vivir cristianamente, teniendo siempre a la vista la divina sentencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le aprovecha al hombre ganar el mundo entero, si al cabo pierde su alma para toda la eternidad? Pues así como hay dos concepciones de la vida, también hay dos concepciones de la muerte. La concepción pagana, la concepción materialista, que ve en ella el término de la vida, la destrucción de la existencia humana, la que, por boca de un gran orador pagano, Cicerón, ha podido decir: la muerte es la cosa más terrible entre las cosas terribles, omnium terribilium, terribilissima mors, y la concepción cristiana, que considera a la muerte como un simple tránsito a la inmortalidad. Porque, señores, a despecho de la propia palabra, aunque parezca una paradoja y una contradicción, la muerte no es más que el tránsito a la inmortalidad. Qué bien lo supo comprender nuestra incomparable Santa Teresa de Jesús cuando decía: ven, muerte, tan escondida que no te sienta venir, porque el gozo de morir, no me vuelva a dar la vida. Tengo la pretensión, señores, de presentaros esta tarde una visión simpática y atractiva de la muerte. La muerte, para el pagano, es la cosa más terrible entre todas las cosas terribles, tenía razón el gran orador romano. Pero para el cristiano, es el tránsito a la inmortalidad, la entrada en la vida verdadera. Contemplada con ojos cristianos, la muerte no es una cosa trágica, no es una cosa terrible, sino al contrario, algo muy dulce y atractivo, puesto que representa el fin del destierro y la entrada en la patria verdadera. Vamos a ver, en primer lugar, señores, las características generales de este gran fenómeno de la muerte. Son tres, principalmente. Ciertísima en su venida, insegura en sus circunstancias y única en la vida. Vamos a comentarlas un poquito. Ante todo es ciertísima en su venida. Señores, la historia de la filosofía coincide con la historia de las aberraciones humanas. ¿Cuántos absurdos se han llegado a decir en el mundo, en nombre de la ciencia y de la filosofía? Y, sin embargo, está todavía por nacer un hombre tan insensato que se haya forjado la ilusión de que él no va a morir. No ha habido ningún hombre tan estúpido que haya lanzado la siguiente afirmación: yo viviré eternamente sobre la tierra. Yo no moriré jamás. Pero si lo estamos viendo todos los días, la muerte es un fenómeno que diariamente contemplamos con los ojos y tocamos con las manos. Cuando vamos al cementerio, estamos plenamente convencidos de la verdad de aquella inscripción que leemos en cualquiera de las losas funerarias. Odie mi, Crastivio, hoy me ha tocado a mí, pero mañana te tocará a ti. Lo estamos viendo todos los días.
No solamente los ancianos o los enfermos decrépitos, hasta los jóvenes, se mueren con frecuencia en la plenitud de su juventud, en la primavera de su vida. Nadie puede hacerse ilusiones, nadie se escapará de la muerte. No vale alegar argumentos, es inútil invocar el cargo o la posición social. No les aprovechó para nada la tiara a los papas, ni el cetro a los reyes o emperadores, ni el poder a Napoleón o a Alejandro Magno, ni las riquezas a Creso, ni la sabiduría a Salomón. Todos rindieron su tributo a la muerte. San Pablo decía: cotidia morir todos los días, muero un poco. Él se refería al desgaste que experimentaba por el celo y solicitud de las iglesias encomendadas a su cuidado. Pero esto mismo podremos repetir nosotros en cualquier momento. Qué maravilloso el plan de Dios sobre nuestros primeros padres, en el paraíso terrenal. Además de elevarlos al orden sobrenatural de la gracia, les enriqueció con 3 dones preternaturales verdaderamente magníficos. El de inmortalidad, en virtud del cual no debían morir jamás. El de impasibilidad, que les hacía invulnerables al dolor y al sufrimiento, y el de integridad, que les daba el control absoluto de sus propias pasiones, perfectamente dominadas y gobernadas por la razón. Pero cometieron el crimen del pecado original, y, en castigo del mismo, Dios les retiró esos 3 dones preternaturales juntamente con la gracia y las virtudes infusas. Y, al desaparecer el privilegio gratuito de la inmortalidad, el cuerpo, que es de suyo corruptible, quedó ipso facto condenado a la muerte. He aquí, señores, de qué manera la muerte es un castigo del pecado. Y como todos somos pecadores, nadie absolutamente se escapará de esta ley inexorable. Ciertamente, moriremos todos. Pero si la muerte es ciertísima en su venida, es muy incierta e insegura en su hora y en sus circunstancias. Podemos catalogar y dividir las distintas clases de muerte en 4 fundamentales. Muerte natural, prematura, violenta y repentina. ¿A qué llamamos muerte natural? A la que sobreviene por mera consunción y desgaste, sin enfermedad alguna que la produzca directamente. Se pregunta, a veces, la gente: ¿de qué ha muerto fulano de tal? No lo sabe nadie, ni siquiera el médico. ¿Cuántos años tenía? 92, señores, está claro. Ha muerto de muerte natural, de senectud, de vejez. No se necesita nada más. Pero, a veces, ocurre todo lo contrario. Es una muerte prematura. En la flor de la juventud, en la primavera de la vida. ¿Cuántos jóvenes se mueren? No ya por accidentes imprevistos, por un disparo casual, por un atropello de automóvil, sino por simple enfermedad. En su cama, se mueren también los jóvenes. No con tanta frecuencia, pero se mueren también. En el Evangelio tenemos algunos casos. El hijo de la viuda de Naín y el de la hija de Jairo. En plena juventud, en la primavera de la vida, se les cortó el hilo de la existencia. Muerte prematura. Las familias que hayan tenido que sufrir este rudo golpe, que llega a lo más íntimo del alma, levanten sus ojos al cielo y adoren los designios inescrutables de la providencia de Dios. Él sabe por qué lo llevó allá. ¿Acaso para que su pureza y su candor no se agostaran algún día en el clima abrasador del mundo? Dios les reclamó para sí, y allá arriba nos esperan llenos de radiante felicidad. Otras veces sobreviene la muerte de una manera violenta. Un agente extrínseco, completamente imprevisto, nos arrebata la vida en el momento menos pensado. Y unos perecen atropellados por un camión. Otros, ahogados en el mar. Otros, fulminados por un rayo. Otros, en un choque de trenes. Otros, al estrellarse el avión en que viajaban. Otros, no es posible enumerar todas las clases de muertes violentas, que pueden arrebatarnos la existencia en el momento menos pensado. Un momento antes, llenos de salud y de vida, un momento después, cadáver. ¿A cuántos les ha ocurrido así? La 4ª clase de muerte, es la repentina. No es lo mismo muerte violenta que muerte repentina. Muerte violenta, como hemos dicho, es la producida por un agente extrínseco a nosotros, como cualquiera de esos que acabo de enumerar. Muerte repentina, por el contrario, es la que sobreviene por una causa intrínseca, que llevamos ya dentro de nosotros mismos. Por ejemplo, una hemorragia cerebral, un aneurisma,
un colapso cardíaco, que una sola vez. Es cierto que ha habido alguna excepción en el mundo. Ha habido quienes han muerto 2 veces. En el Evangelio, por ejemplo, tenemos 3 casos, correspondientes a los 3 muertos, que resucitó nuestro Señor Jesucristo. Santo Domingo de Guzmán, el glorioso fundador de la orden, a la que tengo la dicha de pertenecer, resucitó también 3 muertos. San Vicente Ferrer, y otros muchos santos hicieron también este milagro estupendo. Pero estas excepciones milagrosas, son tan raras, que no pueden tenerse en consideración ante la ley universal de la muerte única. Moriremos una sola vez. Y en esa muerte única, se decidirán, irrevocablemente, nuestros destinos eternos. Nos lo jugamos todo a una sola carta. El que acierte esa sola vez, acertó para siempre. Pero el que se equivoque esa sola vez, está perdido para toda la eternidad. Vale la pena pensarlo bien y tomar toda clase de medidas y precauciones para asegurarnos el acierto en esa única y suprema ocasión. Yo quisiera, señores, haceros reflexionar un poco en torno a la preparación para la muerte. Podemos distinguir 2 clases de preparación. Una, remota, y otra, próxima. Llamo yo preparación remota la de aquel que vive siempre en gracia de Dios. Al que tiene sus cuentas arregladas ante Dios, al que vive habitualmente en gracia, puede importarle muy poco cuáles sean las circunstancias y la hora de su muerte, porque en cualquier forma que se produzca tiene completamente asegurada la salvación eterna de su alma. Esta es la preparación remota. Preparación próxima es la de aquel que tiene la dicha de recibir en los últimos momentos de su vida los santos sacramentos de la Iglesia. Penitencia, Eucaristía por viático, extremaunción, incluso, los demás auxilios espirituales. La bendición papal, la indulgencia plenaria y la recomendación del alma. Esta es la preparación próxima. Combinando y barajando estas 2 clases de preparación, podemos encontrar hasta 4 tipos distintos de muerte. Sin preparación próxima ni remota. Con preparación remota, pero no próxima. Con preparación próxima, pero no remota, y con las 2 preparaciones. Vamos a examinarlas una por una. Primer tipo de muerte. Sin preparación próxima ni remota, o sea, ausencia total de preparación. Es la muerte de los grandes impíos, de los grandes incrédulos, de los grandes enemigos de la Iglesia. La muerte de los que no se han contentado con ser malos, sino que además han sido apóstoles del mal, han sembrado semillas de pecado, han procurado arrastrar a la condenación al mayor número posible de almas. Estos no han tenido preparación remota. Han vivido siempre en pecado mortal. Y, por una consecuencia lógica y casi inevitable, suelen morir también sin preparación próxima, obstinados en su maldad. Porque, por lo general, señores, salvo raras excepciones, la muerte no es más que un eco de la vida. Tal como es la vida, así suele ser la muerte. Si el árbol está francamente inclinado hacia la derecha, o francamente inclinado hacia la izquierda, lo corriente y normal, es que, al caer tronchado por el hacha, caiga, naturalmente, del lado a que está inclinado. Esta es la muerte sin preparación próxima ni remota. La de los grandes impíos, la de los grandes herejes, la de los grandes enemigos de la Iglesia. Esta fue la muerte de Voltaire, el de las grandes carcajadas. Ya estoy cansado de oír que a Cristo le bastaron 12 hombres para fundar su Iglesia y conquistar el mundo. Voy a demostrar que basta uno solo para destruir la Iglesia de Cristo. Pobrecito. Él sí que quedó destruido. Escuchad. Os voy a leer la declaración del médico señor Tronchen, protestante, que asistió en su última enfermedad al patriarca de los incrédulos. Va a decirnos él, personalmente, lo que vio. Poco tiempo antes de su muerte, señor. Voltaire, en medio de furiosas agitaciones, gritaba furibundamente. Estoy abandonado de Dios y de los hombres.
Se mordía los dedos, y echando el texto es demasiado largo. 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 Dedos. Espirat llamó al abate Gaultier. Varias veces quiso hicieran venir a un ministro de Jesucristo. Los amigos de Voltaire, que estaban en casa, se opusieron bajo el temor de que la presencia de un sacerdote, que recibiera el postrer suspiro de su patriarca, derrumbara la obra de su filosofía y disminuyera sus adeptos. Al acercarse el fatal momento, una redoblada desesperación se apoderó del moribundo. Gritaba que sentía una mano invisible que le arrastraba ante el tribunal de Dios. Invocaba con gritos espantosos a aquel Cristo, que él había combatido durante toda su vida. Maldecía a sus compañeros de impiedad. Después, deprecaba o injuriaba al cielo una vez tras otra. Finalmente, para calmar la ardiente sed que le devoraba, llevóse su vaso de noche a la boca. Lanzó un último grito y expiró entre la inmundicia y la sangre que le salía de la boca y de la nariz. Esta es la muerte sin preparación próxima ni remota. Y conste, señores, que yo no afirmo la condenación de Voltaire. Yo no digo que esté en el infierno. La Iglesia no lo ha dicho jamás. No sabemos lo que pudo ocurrir un segundo antes de separarse el alma del cuerpo, cuando se había producido ya el fenómeno de la muerte aparente. Pero sabemos lo que pasó en los últimos momentos visibles de su vida, puesto que lo presenciaron los testigos que acabo de citar. Si está en el infierno o no, eso no lo podemos asegurar, puesto que la Iglesia no lo ha dicho jamás. Pero, qué terrible manera de comparecer ante Dios. Sin preparación próxima ni remota. Segunda manera de morir. Con preparación próxima, pero no remota. ¿Qué significa esto? El que vive habitualmente en pecado mortal, no tiene preparación remota. Pero, por la infinita misericordia de Dios, a veces ocurre que muere con preparación próxima. Uno que ha vivido en la impiedad, incluso que ha combatido a la Iglesia, puede ocurrir, y ocurre a veces, porque la misericordia de Dios es infinita. Que a la hora de la muerte, cuando ve ante sus ojos, el espantoso abismo en que se va a sumergir para toda la eternidad, movido por la divina gracia, se vuelve a Dios con un sincero y auténtico arrepentimiento que le vale la salvación eterna de su alma. Puede ocurrir y ha ocurrido de hecho muchas veces, por la infinita misericordia de Dios. Pero, pobre del que confíe en eso para vivir mientras tanto tranquilamente en pecado. Pobre de él. Ese tal trata de burlarse de Dios, y el apóstol San Pablo nos advierte expresamente que Deus non irridetur. De Dios nadie se ríe. El que ha vivido mal por irreflexión, atolondramiento o ligereza, puede ser que a la hora de la muerte Dios tenga compasión de él, y le dé la gracia del arrepentimiento. Pero el que ha vivido mal, precisamente confiado y apoyado en la misericordia de Dios, confiado y apoyado en que a la hora de la muerte, tendrá tiempo de arrepentirse y salvarse, y mientras tanto, sigue pecando tranquilamente, ese trata de burlarse de Dios, y pagará bien cara su loca temeridad y su incalificable osadía. Sean pocos o muchos los que se salvan, ese que trata de robar el cielo después de haberse reído de Dios, es indudable que será uno de los pocos o muchos que se condenen. Ese se pierde para toda la eternidad. Tercera manera de morir. Con preparación remota, pero no próxima. No juguemos con fuego. Tengamos al menos la preparación remota, por si acaso Dios no nos concede la preparación próxima. Con la preparación remota, tenemos asegurada la salvación del alma. Y para eso basta con que vivamos sencillamente en gracia de Dios. Si vivimos siempre en gracia de Dios, si en cualquier momento de nuestra vida, tenemos bien ajustadas nuestras cuentas con Dios, si tenemos ese tesoro, reflexionad un instante. ¿Quién de vosotros se atrevería a acostarse una noche con una víbora venenosa en la cama? Hasta que no le aplastaseis la cabeza no podríais conciliar el sueño.
Es cosa clara y evidente. Y son legión los que tienen una víbora venenosa en su alma, los que viven habitualmente en pecado mortal con gravísimo peligro de hundirse para siempre en el abismo eterno. Y ríen, y gozan, y se divierten. Y por la noche, se acuestan tranquilamente en pecado mortal, y logran conciliar el sueño como si no les amenazara daño alguno. Señores, ¿es que son malos? Tal vez no. Puede que no lo sean en el fondo. Pero es indudable que son atolondrados, irreflexivos, inconscientes. Es indudable que no piensan, que no se dan cuenta del tremendo peligro que pende sobre sus cabezas, a manera de espada de Damocles. En el momento menos pensado puede rompérsele el hilo de la vida y se hunden para siempre en el abismo. Vivamos siempre en gracia de Dios y pidámosle al Señor nos conceda también la preparación próxima para la muerte. Porque esa es la cuarta manera de morir, y la que hemos de procurar con todos los medios, a nuestro alcance. Con la doble preparación. Con la preparación remota del que ha vivido cristianamente, siempre en gracia de Dios, y con la preparación próxima del que a la hora de la muerte, corona aquella vida cristiana con la recepción de los santos, sacramentos y de los auxilios espirituales de la Iglesia. Penitencia, Eucaristía por viático, extremaunción, recomendación del alma, bendición papal. Preparación próxima y preparación remota. Es la muerte envidiable de los santos, de la que, dice la Sagrada Escritura que es preciosa delante del Señor. Preciosa in conspectu Domini mor sanctorum ejus. Los santos que han vivido intensamente estas ideas, no solamente no temían la muerte, sino que la llamaban y deseaban con toda su alma para volar al cielo. Porque la muerte cristiana, señores, tiene las siguientes sublimes características que la hacen infinitamente deseable y atractiva. Morir en Cristo, morir con Cristo y morir como Cristo. En primer lugar, morir en Cristo. ¿Qué significa morir en Cristo? Significa morir cristianamente, con la gracia santificante en nuestra alma, que nos da derecho a la herencia infinita del cielo. ¡Qué burla y qué sarcasmo, señores! Cuando en los grandes cementerios de las modernas ciudades, se ponen sobre las tumbas de los grandes impíos aquellos epitafios rimbombantes. Aquí yace un gran guerrero, un gran artista, un gran literato, un gran emperador. Pero los ángeles de la guarda, que están velando el sueño de los justos, son los únicos que pueden leer el verdadero y auténtico epitafio de muchas de aquellas tumbas que el mundo venera. Aquí yace un condenado para toda la eternidad. Ojalá que a cada uno de nosotros se nos pueda poner este sencillo epitafio, pero auténtico, que refleje la verdad. Murió cristianamente, con la gracia de Dios en su corazón, y que se lleven los mundanos los mausoleos espléndidos, las flores que para nada sirven, los homenajes póstumos que nada remedian, las sesiones necrológicas, los ridículos minutos de silencio. Que se lo lleven todos los mundanos. A nosotros nos basta con morir cristianamente. Nada más. Morir cristianamente. ¿Sabéis lo que eso significa? En primer lugar, es el término del combate. En este mundo estamos librando todos una tremenda batalla, lo dice la Sagrada Escritura. Contra los tres enemigos del alma. Mundo, demonio y carne. Estamos librando un combate. Pero llega la hora de la muerte, y si tenemos la dicha de morir cristianamente, nos convertimos en el soldado, que termina victorioso la batalla y se ciñe para siempre el laurel de la victoria. En el labrador, que después de haber regado tantas veces la tierra con el sudor de su frente, recoge los frutos de la espléndida y ubérrima cosecha. En el enfermo de Dios el don sublime de la perseverancia final, o si lo dejará de recibir. No lo podemos saber. Es un interrogante angustioso que está suspendido sobre nuestras cabezas. Ni los santos estaban seguros de sí mismos. Porque, aunque ahora seamos buenos, aunque estemos ahora en gracia de Dios, ¿qué será de nosotros dentro de 10 años, dentro de 20, y, sobre todo, a la hora de nuestra muerte? Es un misterio, no lo podemos saber. Pero cuando se muere cristianamente, es el ruiseñor que rompe para siempre los hierros de su jaula y vuela jubiloso a la enramada. Es el náufrago, que después de haber luchado contra las olas embravecidas que amenazaban tragarle hasta el fondo del océano, salta por fin a las playas eternas. Es la caravana,
que después de haber atravesado las arenas abrasadoras del desierto, llega por fin al risueño y fresco oasis. Es la nave que llega al puerto después de peligrosa travesía. Es emerger de la penumbra del valle y bañarse para siempre en océanos de clarísima luz en lo alto de la montaña. El alma del que muere cristianamente queda confirmada en gracia, ya no puede perder a Dios, ya tiene asegurada para siempre la felicidad eterna. Por eso la muerte cristiana es la entrada en la vida verdadera. Cuánta pobre gente equivocada, que ha vivido y respirado el ambiente del mundo y está completamente convencida de que esta vida es la vida verdadera, la que hay que conservar a todo trance. ¡Qué tremenda equivocación! Esta vida no es la vida. Un filósofo pagano exclamaba con angustia. Ningún sabio satisface esta duda que me hiere. ¿Es el que muere el que nace, o es el que nace el que muere? No sabía contestar esa pregunta porque carecía de las luces de la fe. Pero a su brillo deslumbrante. Qué fácil es contestar a ella. Que se lo pregunten a San Pablo, y les dirá. Estoy deseando morir para unirme con Cristo. Pregúntenlo a Santa Teresa de Jesús, y les contestará con sublime inspiración. Aquella vida de arriba, que es la vida verdadera, hasta que esta vida muera. No se alcanza estando viva o quizá de esta otra forma. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero. Que muero porque no muero, que se lo digan a Santa Teresita de Lisieux, la santa más grande de los tiempos modernos, en frase del inmortal pontífice San Pío X. Cuando la angelical florecilla del Carmelo estaba para exhalar su último suspiro, el médico que la asistía le preguntó: ¿Está vuestra caridad resignada para morir? Y la santita, abriendo desmesuradamente sus ojos, llena de asombro, le contestó: resignada para morir. Resignación se necesita para vivir, pero para morir. Lo que tengo es una alegría inmensa. Los santos, señores, tenían razón. No estaban locos. Veían, sencillamente, las cosas tal como son en realidad. La inmensa mayoría de los hombres no las ven así. No se dan cuenta de que están haciendo un viaje en ferrocarril, y no se preocupan más que del vagón en el que están haciendo la travesía. El negocio, el porvenir humano, el aumento del capital. Todo eso que tendrán que dejar dentro de unos años, acaso dentro de unos cuantos días nada más. No se dan cuenta de que el ferrocarril de la vida va devorando kilómetros y más kilómetros, y en el momento en que menos lo esperen, el silbato estridente de la locomotora les dará la terrible noticia. Estación de llegada. Y al instante, sin un momento de tregua, tendrán que apearse del ferrocarril de la vida y comparecer de eternidad. Cuando desde lo íntimo de su alma, el pobre pecador le pide perdón a su Dios, por última vez, antes de comparecer ante él, sin duda alguna que nuestro Señor Jesucristo, que vino a la tierra precisamente a salvar lo que había perecido, 18:11 y en busca de los pobres pecadores, montaña 9:13 le dará al agonizante la seguridad firmísima de que la sentencia que instantes después pronunciará sobre él será de salvación y de paz. Y que una cosa tan bella y sublime como el viático estremezca de espanto a la inmensa mayoría de los hombres, incluso entre los cristianos y devotos. Son innumerables los crímenes a que ha dado lugar tamaña insensatez y locura. ¿Cuántos desgraciados pecadores se han precipitado para siempre en el infierno, porque su familia cometió el gravísimo crimen de dejarles morir sin sacramentos por el estúpido y anticristiano pretexto de no asustarles? Este verdadero crimen es uno de los mayores pecados que se pueden cometer en este mundo, uno de los que con mayor fuerza claman venganza al cielo. Ay de la familia que tenga sobre su conciencia este crimen monstruoso. El viático no empeora al enfermo, sino, al contrario, le reanima y conforta, hasta físicamente, por redundancia natural de la paz inefable que proporciona a su alma. Pero, aun suponiendo que por el ambiente anticristiano que se respira por todas partes, en el mundo de hoy, asustara un poco al enfermo la noticia de que tiene que recibir el viático. ¿Y qué? ¿No es 1000 veces preferible que vaya al cielo después de un pequeño o de un gran susto, antes que, sin susto alguno, descienda tranquilamente al infierno para toda la eternidad? Y qué cosa tan evidente y sencilla, no la vean tantísimos malos cristianos que cometen la increíble insensatez y el enorme crimen de dejar morir como un perro a uno de sus seres queridos.
Gravísima responsabilidad la suya, y terrible la cuenta que tendrán que dar a Dios por la condenación eterna de aquella desventurada alma a la que no quisieron asustar. Escarmentad todos en cabeza ajena. Advertid a vuestros familiares, que os avisen inmediatamente al caer enfermos de gravedad. La recepción del viático por los enfermos graves, es un mandamiento de la Santa Madre Iglesia, que obliga a todos bajo pecado mortal, lo mismo que el de oír misa los domingos o cumplir el precepto pascual. Y como la mejor providencia y precaución, es la que uno toma sobre sí mismo, procurad vivir siempre en gracia de Dios, y llamad a un sacerdote por vuestra propia cuenta, sin esperar el aviso de vuestros familiares. Cuando caigáis enfermos de alguna consideración. La tercera característica de la muerte cristiana, es morir como Cristo. ¿Cómo murió nuestro Señor Jesucristo? Mártir del cumplimiento de su deber. Había recibido de su eterno Padre la misión de predicar el Evangelio a toda criatura y de morir en lo alto de una cruz para salvar a todo el género humano, y lo cumplió perfectamente, con maravillosa exactitud. Precisamente, cuando momentos antes de morir contempló en sintética mirada retrospectiva el conjunto de profecías del Antiguo Testamento que habían hablado de él, vio que se habían cumplido todas al pie de la letra, hasta en sus más mínimos detalles. Y fue entonces cuando lanzó un grito de triunfo. Consummatum est, todo está cumplido. Qué dicha la nuestra, señores, si a la hora de la muerte, podemos exclamar también: he cumplido mi misión en este mundo, he cumplido la voluntad adorable de Dios. Cierto, que no podremos decirlo del mismo modo que nuestro Señor Jesucristo. Cierto que todos somos pecadores y hemos tenido, a lo largo de la vida, muchos momentos de debilidad y cobardía. Cierto que hemos ofendido a Dios y nos hemos apartado de sus divinos preceptos por seguir los antojos del mundo o el ímpetu de nuestras pasiones. Pero todo puede repararse por el arrepentimiento y la penitencia. Estamos a tiempo todavía. Muchacho que me escuchas. Feliz de ti, el texto es demasiado largo. 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 Feliz de ti, el texto. Sacrificio, cumple íntegramente con tu deber, para poder morir tranquilo cuando te llegue la hora suprema. Comerciante, financiero, industrial, hombre de negocios. El dinero es una terrible tentación para la mayoría de los hombres. Pero acuérdate de que no podrás llevarte más allá del sepulcro un solo céntimo. Lo tendrás que dejar todo del lado de acá. Gana, si es preciso, la mitad o la tercera parte de lo que ganas ahora, pero gánalo honradamente. Que no tengas que lamentarlo a la hora de la muerte, cuando es tan difícil reparar el daño causado y restituir el dinero mal adquirido. Y puedas decir, por el contrario: me costó mucho, pero hice ese sacrificio. Muero tranquilo. He cumplido con mi deber. Permitidme que os refiera un recuerdo personal, y termino. Tengo actualmente mi residencia habitual en el glorioso convento de San Esteban, de Salamanca. En la actualidad, somos más de 200 religiosos, la mayoría de ellos, jóvenes estudiantes en nuestra facultad de teología que allí funciona. Pero en él está instalada también la Enfermería General de la provincia dominicana de España. Allí vienen los padres ancianitos a esperar tranquilamente el fin de sus días, después de una vida consagrada enteramente al servicio de Dios y salvación de las almas. He visto morir a muchos de ellos. He presenciado, también, la muerte de religiosos jóvenes, que morían alegres en plena primavera de la vida porque se iban al cielo para siempre. Y os confieso, señores, que las emociones más hondas e intensas de mi vida religiosa, son las que he experimentado junto al lecho de nuestros moribundos. ¿Cómo mueren los religiosos dominicos, señores? Supongo que en las otras órdenes religiosas ocurrirá lo mismo, pero yo cuento lo que he visto y presenciado por mí mismo. Escuchad.
El religioso enfermo ha recibido ya, muy despacio, los santos sacramentos y demás auxilios de la Iglesia. Es impresionante, por su belleza y emoción, el espectáculo de toda la comunidad acompañando al Señor hasta la habitación del enfermo cuando se lo llevan por viático. Pero llega mucho más al alma todavía la escena de sus últimos momentos. Cuando se acerca el momento supremo, la campana del convento llama a toda la comunidad con un toque, arrebato característico, inconfundible. Acudimos todos a la enfermería, y el padre prior, revestido de sobrepelliz y estola, comienza a rezarle al enfermo la recomendación del alma, alternando con toda la comunidad. Y cuando se acerca por momentos el instante supremo, el cantor principal del convento entona la Salve Regina, que tiene en nuestra orden una melodía suavísima. Y arrullado por las notas de la bellísima plegaria mariana que canta toda la comunidad, con la paz de su alma pura reflejada en su rostro, tranquilo, con una dulce sonrisa en sus labios, serenamente, plácidamente, como el que se entrega con naturalidad al sueño cotidiano, el religioso dominico, se duerme ante nosotros a las cosas de la tierra, para despertar en los brazos de la Virgen del Rosario entre los coros de los ángeles preciosa in conspectu Domini mor sanctorum ejus. Es preciosa delante del Señor la muerte de sus santos. ¿Queréis morir todos así? Os acabo de dar las normas para conseguirlo. Preparación remota, viviendo siempre, siempre, en gracia de Dios, cumpliendo perfectamente los deberes de vuestro propio estado. Y oración ferviente a Dios, por intercesión de María, la dulce mediadora de todas las gracias, para que nos conceda también la preparación próxima. La dicha de recibir en nuestros últimos momentos los santos sacramentos de la Iglesia y de morir, con serenidad y paz en el ósculo suavísimo del Señor. Que así sea. Y el juicio de Dios. Hablábamos ayer del problema formidable de la muerte, y decíamos que, si considerada con ojos paganos, es la cosa más terrible entre todas las cosas terribles, al día la resurrección de la carne. De manera que, en fin de cuentas, la muerte en sí misma, no tiene importancia ninguna. Es un simple tránsito a la inmortalidad. Pero ahora nos sale al paso otro problema formidable. Y ese sí que es serio, señores, ese sí que es terrible. El problema del juicio de Dios. Está revelado por Dios. Consta en las fuentes mismas de la revelación. El apóstol San Pablo dice que está establecido por Dios que los hombres mueran una sola vez, y después de la muerte, el juicio. Heb 9, 27, lo ha revelado Dios por medio del apóstol San Pablo, y se cumplirá inexorablemente. Hace unos años murió en Madrid un religioso ejemplar. Murió como había vivido. Santamente. Pero pocas horas antes de morir, le preguntaron: Padre, ¿está preocupado ante la muerte? ¿Tiene miedo a la muerte? Y el padre contestó: La muerte no me preocupa nada, ni poco ni mucho. Lo que me preocupa muchísimo es la aduana. Después de morir tendré que pasar por la aduana de Dios y me registrarán el equipaje. Eso sí que me preocupa. Habrá dos juicios, señores. El juicio particular, al que alude San Pablo en las palabras que acabo de citar, y el juicio universal, que, con todo lujo de detalles, describió personalmente en el Evangelio nuestro Señor Jesucristo, que actuará en el de juez supremo de vivos y muertos. Habrá dos juicios. El juicio particular y el juicio final o universal. Santo Tomás de Aquino, el príncipe de la teología católica, explica admirablemente el porqué de estos juicios. No pueden ser más razonables. Porque el individuo es una persona humana particular, pero, además, un miembro de la sociedad. En cuanto individuo, en cuanto persona particular, le corresponde un juicio personal que le afecte única y exclusivamente a él. Y este es el juicio particular. Pero en cuanto miembro de la sociedad, a la que posiblemente ha escandalizado con sus pecados, o sobre la que ha influido provechosamente con su acción bienhechora, tiene que sufrir también un juicio universal, público, solemne, para recibir, ante la faz del mundo, el premio o castigo merecidos. Este segundo juicio, el universal, será mucho más solemne, mucho más aparatoso. Pero, desde luego, tiene muchísima menos importancia que el puramente privado y particular. Porque en el juicio particular, señores, es donde se van a decidir nuestros destinos eternos.
El juicio universal no hará más que confirmar, ratificar definitivamente la sentencia que se nos haya dado a cada uno en nuestro propio juicio particular. Por consiguiente, como individuos, como personas humanas, nos interesa mucho más el juicio particular que el juicio universal. Y del vengo a hablaros esta tarde. Os voy a hacer un resumen de la teología del juicio particular, procediendo ordenadamente a base de una serie de preguntas y respuestas. 1. ¿Cuándo se celebrará el juicio particular? Inmediatamente después de la muerte real. Después de la muerte real, digo, no de la muerte aparente. Porque, señores, estamos en un error, si creemos que en el momento de expirar el enfermo, cuando exhala su último suspiro, ha muerto realmente. No es así. Contemplad los últimos instantes de un moribundo. Su respiración fatigosa, anhelante. Su mirada de asombro a los que le rodean, porque él se está ahogando, no puede respirar y ve que los de enfermo exhala el último suspiro, parece que la llama de la vida se apagó definitivamente, pero no es así. El alma está allí todavía. Hay un espacio más o menos largo entre la muerte real y la muerte aparente, que puede ser decisivo para la salvación eterna del presunto muerto, puesto que durante él se le pueden administrar todavía los sacramentos de la penitencia y extremaunción. ¿Cuántas veces ocurre, señores, la desgracia de una muerte repentina en el seno del hogar? Y cuando ya no hay nada que hacer para devolverle la salud corporal, cuando el médico ya no tiene nada que hacer allí porque se ha producido ya la muerte aparente, que acabará muy pronto en muerte real, todavía tenéis tiempo de correr a la parroquia. Llamad urgentemente al sacerdote para que le dé la absolución sacramental, y, sobre todo, le administre el sacramento de la extremaunción, del que acaso dependa la salvación eterna de esa alma. Corred a la parroquia, llamad al sacerdote. Ya lloraréis después, no perdáis tiempo inútilmente, ¿acaso depende de eso la salvación eterna de ese ser querido? Claro está que esto es un recurso de extrema urgencia que solo debe emplearse en caso de muerte repentina. Porque cuando se trata de una enfermedad normal, la familia tiene el gravísimo deber de avisar al sacerdote con la suficiente anticipación para que el enfermo reciba con toda lucidez y dándose perfecta cuenta los últimos sacramentos y se prepare en la forma que os exponía ayer al hablaros de la muerte cristiana. Pero cuando sobreviene la desgracia de una muerte violenta o repentina, hay que intentar la salvación de esa alma, por todos los medios, a nuestro alcance, y no tenemos otros que la administración subconditione de la absolución sacramental, y mejor aún, del sacramento de la extremaunción, que resulta más eficaz todavía en casos de muerte repentina, puesto que no requiere ningún acto del presunto muerto, con tal que de hecho tenga, al menos, atrición interna de sus pecados. El espacio entre la muerte aparente y la real, en caso de muerte violenta o repentina, suele extenderse a unas 2 horas, y a veces, más. Pero en el momento en que se produce la muerte real, o sea, en el momento en que el alma se arranca o desconecta del cuerpo, en ese mismo instante, comparece delante de Dios para ser juzgada. De manera, que a la primera pregunta, ¿cuándo se realiza el juicio particular? Contestamos, en el momento mismo de producirse la muerte real. 2. ¿Quiénes serán juzgados? La humanidad en pleno, absolutamente todos los hombres del mundo, sin excepción. Desde Abel, que fue el primer muerto, que conoció la humanidad, hasta los que mueran en la catástrofe final del mundo. Todos. Los buenos y los malos. Lo dice la Sagrada Escritura. Al justo y al impío los juzgará el Señor. 3:17, incluso al indiferente que no piensa en estas cosas, incluso al incrédulo que lanza la carcajada volteriana. Yo no creo eso. Será juzgado por Dios, tanto si lo cree como si lo deja de creer. Porque las cosas que Dios ha establecido no dependen de nuestro capricho o de nuestro antojo, de que nosotros estemos conformes o lo dejemos de estar. Lo ha establecido Dios, y el justo y el impío serán juzgados por él en el momento mismo de producirse la muerte real. Todos, sin excepción. 3. ¿Dónde y cómo se celebrará el juicio particular? Nuestra alma se desconecte de las cosas de este mundo y entre en contacto con las cosas del más allá,
inmediatamente lo veremos con toda claridad, y nos daremos cuenta de que estamos bajo la mirada de Dios. Pero me diréis, ¿el alma comparece realmente delante de Dios? ¿Ve al mismo Dios? ¿Contempla la esencia divina? Claro está que no. En el momento de su juicio particular, el alma no ve la esencia de Dios, porque si la viera, quedaría ipso facto beatificada, entraría automáticamente en el cielo, y esto no puede ser, al menos, en la inmensa mayoría de los casos. Porque puede tratarse del alma de un pecador condenado o de la de un justo imperfecto que necesita purificaciones ultraterrenas antes de pasar a la visión beatífica. ¿Cómo se produce entonces el juicio particular? Escuchad. El desconectarse del cuerpo y ponerse en contacto con el más allá, el alma contempla claramente su propia sustancia. Se ve a sí misma, con toda claridad, como nos vemos en este mundo, la cara reflejada en un espejo. Y al mismo tiempo contempla claramente en sí misma, con todo lujo de detalles, el conjunto de toda su vida, todo cuanto ha hecho acá en la tierra. Veremos con toda claridad y detalle lo que hicimos cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, en la edad madura, en plena ancianidad o decrepitud. Absolutamente todo. Lo veremos reflejado en nuestra propia alma. Y veremos también, clarísimamente, que Dios lo está mirando. Nos sentiremos prisioneros de Dios, bajo la mirada de Dios, a la que nada absolutamente se escapa. Y ese sentirse el alma como prisionera de Dios, como cogida por la mirada de Dios, eso es lo que significa comparecer delante de Él. No le veremos a Él, ni tampoco a nuestro Señor, Jesucristo, ni al ángel de la guarda, ni al demonio. No habrá desfile de testigos, ni acusador, ni abogado defensor, ni ningún otro elemento de los que integran los juicios humanos. No veremos a nadie más que a nosotros mismos, o sea, a nuestra propia alma, y reflejada en ella, nuestra vida entera con todos sus detalles. Y al instante recibiremos la sentencia del juez, de una manera intelectual, de modo parecido a cómo se comunican entre sí los ángeles. Los ángeles, señores, se comunican por una simple mirada intelectual. No a base de un lenguaje articulado como el nuestro, imposible en los espíritus puros, sino de un modo mucho más claro y sencillo. Simplemente contemplándose mutuamente el entendimiento, viendo en él las ideas que se quieren comunicar. A esto llamamos en teología locución intelectual. Pues de una manera parecida recibiremos nosotros, en nuestro juicio particular, una locución intelectual transmitida por Cristo juez. Una especie de radiograma intelectual firmado por Cristo, que nos dará la sentencia. A tal sitio. Y el alma verá clarísimamente que aquella sentencia que acaba de recibir de Cristo, es precisamente la que le corresponde, la que merece realmente con toda justicia. Y en esto consiste esencialmente el juicio particular. 4. ¿Cuánto tiempo durará? El juicio particular será instantáneo. En un abrir y cerrar de ojos, se realizará el juicio, y recibiremos la sentencia. Y esto no es obstáculo para su claridad y nitidez. Aunque el juicio durase un siglo, no veríamos más cosas, ni con más detalle, ni con más precisión, que las veremos en ese abrir y cerrar de ojos. Porque al separarse del cuerpo, el entendimiento humano, no funciona de la manera lenta y torpe a que le obliga en este mundo, su unión con la pesadez de la materia. Así en la tierra, clarísimamente todo en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Esto nos ocurrirá a cada uno de nosotros en el momento en que nuestra alma se separe del cuerpo y tengamos nuestro juicio particular. 5. ¿Y qué veremos en ese tan corto espacio de tiempo? Señores, esta es la parte más importante de mi conferencia de esta noche, en la que quisiera poner toda mi alma. Escuchadme atentamente. Muchacha que me escuchas a través de la radio. La frívola, la mundana, la amiga del espectáculo, de la diversión, del cine, del teatro, del baile. ¿Cómo te gustaría ser una de las primeras estrellas de la pantalla, aparecer en los grandes cines, en la primera página de las grandes revistas cinematográficas, y que todo el mundo hablara de ti como hablan de esas 2 o 3, cuyo nombre te sabes de memoria, y a las que tienes tanta envidia? ¿Cómo te gustaría? ¿Verdad? Pues mira. No sé si lo has pensado bien. Porque resulta que eres efectivamente la protagonista de una gran película.
de una gran película sonora, en Technicolor, y en relieve maravilloso. No te puedes formar idea. Y eso que te digo a ti, y muchacha, se lo digo también a cada uno de mis oyentes, y me lo digo con temblor y espanto a mí mismo. Todos somos protagonistas de una gran película cinematográfica, señores. Todos en absoluto. Delante de nosotros, de día y de noche, cuando pensamos y cuando no pensamos en ello, está funcionando una máquina de cinematógrafo. La está manejando un ángel de Dios, el de nuestra propia guarda. Y nos está sacando la película sonora y en Technicolor de toda nuestra existencia. Comenzó a funcionar en el momento mismo del nacimiento. Y, a partir de aquel instante, recogió fidelísimamente todos los actos de nuestra infancia, y de nuestra niñez, y de nuestra juventud, y de nuestra edad madura, y recogerá todos los de nuestra vejez, hasta el último suspiro de la vida. Todo ha salido, sale y saldrá en la película sonora y en Technicolor que nos está sacando el ángel de la guarda, señores, por orden de Dios nuestro Señor. No se escapa el menor detalle. Es una película de una perfección maravillosa. El cine de los hombres ha hecho progresos inmensos desde que se inventó hace poco más de un siglo. Desde el cine mudo, de movimientos bruscos y ridículos, hasta la pantalla panorámica, el Technicolor y el relieve, el progreso ha sido fantástico. Sin embargo, el cine de los hombres es perfeccionable todavía, no reúne todavía las maravillosas condiciones técnicas que se adivinan para el futuro. El cine de los hombres todavía tiene que progresar mucho. Pero el cine de Dios es acabadísimo, perfectísimo, absolutamente insuperable. No le falta un detalle. Lo recoge todo con maravillosa precisión y exactitud. En primer lugar, los actos externos, los que se pueden ver con los ojos y tocar con las manos. Vuelvo a hablar contigo, muchacha frívola y mundana. Aquel día, con tu novio. ¿Te acuerdas? Nadie lo vio, nadie se enteró. Pero delante de vosotros estaba el cine de Dios. Y en primer plano, en película sonora y en Technicolor, está recogido todo aquello. Y lo vas a contemplar otra vez en el momento de tu juicio particular. Es inútil, señores, que nos encerremos con llave en una habitación, porque delante de nosotros se nos metió aquel operador invisible con su aparato cinematográfico, y lo que hagamos a puerta cerrada, con la llave echada, está saliendo todo en su película sonora y en Technicolor. Es inútil que apaguemos la luz, porque el cine de Dios es tan perfecto, que funciona exactamente igual a pleno sol que en la más completa oscuridad. Pero no recoge solamente las acciones. También capta y recoge las palabras, porque el cine de Dios Pero lo verdaderamente estupendo del cine de Dios es, que no solamente recoge las acciones y las palabras, sino que, además, penetra en lo más hondo de nuestro entendimiento y de nuestro corazón, para recoger los sentimientos íntimos de nuestra alma, o sea, todo lo que estamos pensando y lo que estamos amando o deseando. ¿Cuántos pensamientos obscenos, cuántos contra la caridad? ¿Cuántas dudas caprichosas, cuántas sospechas infundadas, cuántos juicios temerarios? ¿Cuántos pensamientos de vanidad, de altanería, de orgullo, de exaltación del propio yo, de desprecio de los demás? Y las desviaciones afectivas, los perversos amores. Dios mío. Aquel casado que pasaba por persona honorabilísima y resulta que, además de su mujer, tenía 2 o 3 amiguitas. Aquella joven que parecía tan modosita y se entendía con el jefe de su oficina, todo saldrá en el cine de Dios. Y los odios y rencores, la sed de venganza, la envidia terrible que corroe el corazón. Y la indignación contra la providencia de Dios cuando permitió aquel fracaso, que no era, sin embargo, más que un pequeñísimo castigo de nuestros pecados. Absolutamente todo, señores, ha sido recogido en la pantalla de Dios y lo veremos en nuestro propio juicio particular. Pero hay una cosa mucho más sorprendente todavía que viene a poner el colmo a la maravillosa perfección del cinematógrafo de Dios. Y es que no solamente recoge todo cuanto hemos hecho, dicho, pensado, amado o deseado, sino también lo que no hemos hecho, habiéndolo debido hacer. Los pecados de omisión, o sea todas aquellas buenas obras, que omitimos por respeto humano, por cobardía, por pereza o por cualquier otro motivo bastardo. Aquellas escenas que deberían figurar en la pantalla y no figuran,
por extraña paradoja, figurarán también, pero en plan de omisión. Aquel domingo no pude ir a misa porque me marché de excursión. El ayuno, la abstinencia obligaban únicamente a los frailes y a las monjas. Estaba muy atareado, me absorbían las ocupaciones, no tenía tiempo de entregarme a las prácticas piadosas, a las omisiones. Y el padre que no corrige a sus hijos, el que se limita a decir malhumorado: a mí, ¿quién me mete en líos? Que hagan lo que quieran. Ya van siendo mayorcitos, eso no se puede hacer. Tiene la obligación gravísima de educar a tus hijos. Tienes la obligación de corregirlos, y si no lo haces, pecado de omisión. Saldrá en la pantalla, y lo verás en tu juicio particular. Y de manera semejante, podríamos ir recordando los deberes profesionales, los deberes privados y los deberes públicos. Las autoridades mismas, que por negligencia, por respeto humano, por no meterse en líos, no se preocupan de hacer cumplir las leyes de policía encaminadas a salvaguardar la moralidad pública. Esos espectáculos inmorales o centros de perversión, que no clausuran, debiendo clausurarlos, de acuerdo con la ley de Dios y las disposiciones de la misma ley civil. Todo sale en la pantalla y de todo se les pedirá cuenta en el formidable tribunal de Dios. ¿Qué más, señores? ¿Qué más puede salir en la pantalla del cine de Dios, que recoge incluso las escenas que no se realizaron, los pecados de simple omisión? Pues aunque parezca inverosímil, todavía hay más. Porque esa película de nuestra propia vida, recogerá también los pecados ajenos, en la parte de culpa que nos corresponda a nosotros. ¡Qué terrible responsabilidad, señores! Empujar al pecado a otra persona. ¿Qué pensaríais, señores, de un malvado, que cogiese una pistola y se pasease con ella por las calles más céntricas de la ciudad, disparando tiros a derecha e izquierda y dejando el suelo sembrado de cadáveres? Es inconcebible semejante crimen en una ciudad civilizada. Ah, pero tratándose de almas eso no tiene importancia ninguna. ¿Qué importa que esa mujer ande elegantísimamente desnuda por la calle, que a su paso vaya con su escándalo, asesinando almas, a derecha e izquierda? Eso no tiene el texto, es demasiado largo. 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 Eso no tiene el texto, dio ocasión a un asesinato cobarde. El aborto voluntario. Y ese crimen ha quedado recogido en las dos películas. En la del aconsejante y en la que aceptó el mal consejo y cometió el asesinato. Ah. La de cosas que se verán y se oirán en la película de la propia vida, señores. Cuántos pecados ajenos que resulta que son propios, porque con nuestros escándalos y malos consejos habíamos provocado su comisión por los demás. Y no olvidemos, señores, que hemos de comparecer ante aquel que, por causa de nuestros pecados, murió crucificado en el Calvario. Hay en la Sagrada Escritura una página preciosa, de un dramatismo sobrecogedor. Es el relato del encuentro de los hijos de Jacob, con su hermano, José, constituido virrey y superintendente general de todo Egipto. Aquel José a quien, por envidia, habían vendido a aquellos mercaderes madianitas. Como sabéis por la historia sagrada, los mercaderes se lo llevaron a Egipto y pasaron sobre él todas aquellas vicisitudes tan emocionantes, hasta que llegó a ser el virrey de Egipto, el privado del faraón, el dueño de las vidas y haciendas de todos los ciudadanos. Y cuando llegan aquellos años de carestía y de hambre anunciados por José al interpretar los sueños del faraón, y los hermanos de José, por orden de su padre, Jacob, llegan a Egipto a comprar trigo, porque en Israel se morían de hambre, y en Egipto había trigo en abundancia, José les reconoció al punto. Y cuando después de aquellos incidentes preliminares dramáticos, que es preciso leer directamente en el sagrado texto, se decide José a darse a conocer a sus hermanos, y les dice, por fin, rompiendo en un sollozo: yo soy José, vuestro hermano, a quien vendisteis. ¿Vive aún mi padre Jacob? Dice la Sagrada Escritura que sus hermanos no pudieron contestarle, pues se llenaron de terror ante el gen. 45:3, no pudieron responderle,
porque cuando vieron que estaban delante de José, a quien habían vendido criminalmente, que ahora era el amo de Egipto y podía ordenar que les matasen a todos, fue tal el terror que se apoderó de ellos, que la voz se les anudó en la garganta y no acertaron a pronunciar una sola palabra. Ah, señores. Cuando estas gentes que ahora, colocándose al margen de toda moral, de toda preocupación religiosa, ríen a carcajadas por los caminos del mundo, del demonio y de la carne, burlándose de los mandamientos de la ley de Dios y vendiendo a Cristo, como los hijos de Jacob vendieron a su hermano José. Cuando en el momento en que su alma se separe del cuerpo comparezcan intelectualmente delante de ese mismo Cristo, a quien traicionaron y vendieron como precio de sus desórdenes, y cuando oigan que les dice: Yo soy Cristo, vuestro hermano mayor, a quien vosotros crucificasteis. Ah, señores. El terror más horrendo se apoderará de ellos, pero entonces será ya demasiado tarde. Un momento antes, mientras vivían en este mundo, estaban a tiempo todavía de caer de rodillas ante Cristo crucificado y pedirle perdón. Pero si llega a producirse la muerte real, si el alma se separa del cuerpo, sin haberse reconciliado con Dios, eso ya no tiene remedio para toda la eternidad. La sentencia del juicio, señores, será irrevocable, definitiva. Por dos razones clarísimas. La primera, porque la habrá dictado el Tribunal Supremo de Dios. No hay apelación posible. En este mundo, cuando un tribunal inferior da una sentencia injusta, el que se cree perjudicado puede recurrir al Tribunal Superior. Pero si la sentencia la da el Tribunal Supremo, se acabó, ya no se puede recurrir a nadie más. Este es el caso de la sentencia de Dios en el juicio particular. La segunda razón es también clarísima. Solo cabe el recurso contra una ligereza de los cuerpos, les lleva y empuja al lugar que les corresponde. El globo, que pesa menos que el aire que desaloja, sube espontáneamente a las alturas. Un cuerpo pesado se desploma con fuerza hacia el suelo, de modo semejante, el mérito o los deméritos de las almas, actúan de fuerza impelente, hacia el lugar, del premio o del castigo, que merecen, y el grado de esos méritos, o la gravedad de sus pecados, determinan un mayor ascenso o un hundimiento más profundo en el lugar correspondiente. Vale la pena, señores, pensar seriamente estas cosas. Vale la pena pensarlas ahora que estamos a tiempo de arreglar nuestras cuentas con Dios. En nuestro Museo del Prado, de Madrid, hay un cuadro maravilloso del pintor vallisoletano Antonio de Pereda, que representa a San Jerónimo, haciendo penitencia en el desierto. Está desnudo de cintura para arriba. En su mano izquierda, sostiene una tosca cruz, que se apoya sobre el libro abierto de las Sagradas Escrituras. Y, apoyándose con su brazo derecho sobre una roca, escucha el santo con gran atención, el sonido de una misteriosa trompeta enfocada a sus oídos. Es la trompeta de Dios, que, al fin del mundo, convocará a los muertos para el juicio final. San Jerónimo se estremecía al pensar en aquella hora tremenda, y como resultado de su meditación, se entregaba a una penitencia durísima, a un ascetismo casi feroz. A nosotros no se nos pide tanto. No se nos exige que nos golpeemos el pecho desnudo con una piedra, como hacía San Jerónimo. Basta simplemente con que dejemos de pecar y tratemos en serio de hacernos amigos de Cristo, que serán nuestro juez a la hora de nuestra muerte. Santa Teresa del Niño Jesús, que amaba a Cristo más que a sí misma, exclamaba llena de gozo: ¡qué alegría, pensar que seré juzgada por aquel a quien amo tanto! Nadie nos impide a nosotros comenzar a saborear desde ahora tamaña dicha y felicidad. En cambio, señores, el que está pisoteando la sangre de Cristo, el que prescinde ahora entre risas y burlas de los mandamientos de Dios y de la Iglesia, sepa que tendrá también que ser juzgado por Cristo. Y entonces caerá en la cuenta, demasiado tarde, de que su tremenda equivocación no tiene ya remedio para toda la eternidad. Señores, estamos a tiempo todavía. Abandonemos definitivamente el pecado. Procuremos entablar amistad íntima con nuestro Señor Jesucristo, para que cuando comparezcamos delante de Él, de rodillas, con reverencia, ciertamente, pero al mismo tiempo con inmenso amor y confianza, podamos decirle: Señor mío y amigo mío, tened piedad de mí. Estaba muriéndose Santo Tomás de Aquino,
el doctor Angélico, en el monasterio benedictino de Fosanova, en donde, sintiéndose gravemente enfermo, hubo de hospedarse cuando se encaminaba al concilio Eidel-John. Pidió el santo viático, y cuando Jesucristo sacramentado entró en su habitación, no pudieron contener al enfermo los monjes que le rodeaban. Se puso de rodillas y exclamó, con lágrimas en los ojos: Señor mío y Dios mío, por quien trabajé, por quien estudié, por quien me fatigué, de quien escribí, a quien prediqué. Venid a mi pobre corazón, que os desea ardientemente como el ciervo desea la fuente de las aguas. Y dentro de unos momentos, cuando mi alma comparezca delante de vos, como divino juez de vivos y muertos, recordad que sois el buen pastor, y acoged a esta pobre ovejita en el redil de vuestra gloria, señores. Nosotros no podremos ofrecerle al Señor, a la hora de la muerte, una vida inmaculada, enteramente consagrada a su divino servicio, como se la ofreció Santo Tomás de Aquino, pero pidámosle la gracia de poderle decir con profundo arrepentimiento: Señor, el mundo, el demonio, y la carne, con su zarpazo mortífero, me apartaron muchas veces de ti. Ah, si ahora resurrección de la carne, juicio universal. Os hablaba ayer del juicio particular. De ese juicio que todos y cada uno de nosotros habremos de sufrir en el momento mismo de nuestra muerte, y en el que contemplaremos la película sonora y en tecnicolor de toda nuestra vida, de todo cuanto hicimos a la luz del sol, y en la oscuridad de las tinieblas, en nuestra niñez, adolescencia, juventud, edad viril, y hasta en los años de nuestra ancianidad y vejez. Pero ese juicio particular no basta. El hombre no es solamente una persona particular, sino también un miembro de la sociedad, y como tal, debe sufrir un juicio público y solemne ante la faz del mundo. Esto, que no puede ser más razonable ante la simple razón natural, nos lo asegura terminantemente la fe. Al fin de los tiempos tendremos que comparecer todos juntos ante Dios en la asamblea más solemne y grandiosa que jamás habrán visto los siglos. El juicio final. Pero antes del juicio final, se producirá otro hecho tremendo, que constituye también un dogma de nuestra fe católica: la resurrección de la carne. Y ahí tenéis los dos puntos, que, a la luz de la teología católica, os voy a exponer brevemente en la presente conferencia. La resurrección de la carne y el juicio final. Moriremos. Moriremos todos, pero no del todo. Lo mejor de nuestro ser, nuestra alma, nuestro pensamiento y nuestro amor, no morirá jamás. La muerte no tiene imperio alguno sobre el alma. Cuando el leñador, con los golpes de su hacha, logra derribar el árbol, el pajarillo que anidaba en sus ramas, emprende el vuelo y marcha, a posarse en otro lugar, porque tiene vida propia, independiente, y no sigue las vicisitudes de aquel árbol, en el que estaba circunstancialmente posado. Algo parecido ocurrirá con nuestra alma. Cuando la guadaña de la muerte derribe por el suelo el viejo árbol de nuestro pobre cuerpo, nuestra alma volará a la inmortalidad, porque tiene vida propia y no necesita del cuerpo para seguir viviendo. El alma, como decíamos ayer, comparecerá delante de Dios y será juzgada. Nuestro cuerpo, mientras tanto, convertido en cadáver, será llevado al cementerio. No os asuste la palabra cementerio, señores, porque, cristianamente considerada, no puede ser más bella, ni más dulce, ni más esperanzadora. ¿Sabéis lo que significa la palabra cementerio? Proviene del griego koimeterion, que significa dormitorio, lugar de reposo, lugar de descanso. En los cementerios los muertos, en realidad, están dormidos. Están durmiendo nada más, porque la muerte, que no afecta para nada al alma, tampoco destruye la vida del cuerpo de una manera definitiva, sino solo provisionalmente. Vendrá la resurrección de la carne. Los muertos están dormidos nada más. Los cristianos deberíamos visitar con frecuencia los cementerios. Es una meditación estupenda, que eleva el corazón y el alma a Dios. Aquella paz, aquel sosiego, aquella tranquilidad del cementerio. Aquellos epitafios sobre las losas sepulcrales, cargados de luz y de esperanza. Aquellos cipreses que se yerguen hacia el cielo, señalando la patria de las almas. Cuánta belleza y poesía cristiana, que nada tiene que ver con la melancolía enfermiza de un romanticismo trasnochado. La palabra cementerio no tiene que asustar a nadie.
Es una palabra dulce, entrañablemente cristiana. Es el dormitorio. No empleéis nunca la palabra necrópolis, que prefiere la impiedad actual. La palabra necrópolis significa ciudad de los muertos, y eso no es verdad. El cementerio no es la ciudad de los muertos. Es el dormitorio, el lugar de descanso. Nunca, señores,